Yo le voy a hablar sobre las obligaciones nacidas de los delitos. El delito en Roma es un hecho ilícito con carácter de falta, donde nace un daño y se origina una obligación para repararlo. Los romanos, o en la época de Roma, distinguieron dos tipos de delitos. Uno era el delito público, que también era llamado crimina, que eran violaciones a las normas jurídicas que directa o indirectamente afectaban el orden público y que el Estado perseguía y castigaba como una pena pública. Por ejemplo, tenemos los atentados contra la seguridad del Estado, el homicidio o muerte a un hombre libre, el crimen peculatus, entre otros. Todos ellos eran castigados con una pena capital u otras penas corporales, o con penas que, aunque patrimoniales, no beneficiaban a los particulares que hubieran sido víctimas del crimen. También tenemos los delitos privados, perseguidos a iniciativa por la parte ofendida, castigados con una multa privada otorgada a favor de la víctima y que podía reclamar a través de un juicio. Algunos de estos delitos era el robo, el daño a la propiedad ajena, lesiones, rapiña, intimidación, dolo, fraude a acreedores. Estos son los delitos nacidos, las obligaciones nacidas de delitos. Yo les voy a hablar sobre la extinción de obligaciones, que es el vínculo que extraña la obligación, donde puede desaparecerse de raíz y en el caso cae por su propia base, siempre y cuando haya una causa de extinción civil. Y en este caso desaparece dar el hacer y el no hacer. Sin embargo, se dice que toda obligación se extingue al momento de realizarse el pago de la cosa, o ya sea por inclusive, puede ser por el pago aún en contra de su voluntad. Tal es el caso de un fiador, quien estaría librando de las obligaciones principales de un deudor. Las maneras de extinción de las obligaciones se pueden describir en dos: en la extinción ipsum iure del derecho civil y la extinción open exequium del derecho pretorio. En el ipsum iure, como principio del contrarius actum en el derecho civil antiguo, se exige para extinguir la deuda un actor de cancelación formal. No basta que el acreedor obtenga materialmente lo que se debe. La solución simple, pago, lo disuelve el vínculo de la responsabilidad para crear obligaciones jurídicamente válidas. Para ser formalmente válido, ha de reunir pues estas dos condiciones: cumplir con la obligación y revelar solamente que el deudor quede libre, bien sea el pago al efectivo. Al imponerse las influencias del ipsum iure en el derecho civil, conquistan la fuerza extintiva, el pago y el cumplimiento efectivo de las obligaciones y demás hechos equivalentes a forma alguna. Antes de ser confundido y cada cual sigue por sus propios derroteros, de la primera nacen, como hemos visto, los contratos formales de remisión. El pago puro y simple, desnudo, de forma engendra y solution, en pago efectivo del derecho clásico. Otra forma de extinción es la novación. La fuente la definen así, como prioris debitis en las obligaciones transfusion attachem translation, y se produce cuando hay algunos legítimos intereses en vaciar el antiguo contenido de una obligación en otra nueva, subsistiéndose su objeto y cambiando tan solo la persona de las partes o de carácter jurídico de la obligación.
Las causas de extinción en el derecho pretorio, podemos decir que está el pactum de no petendo. El pacto de no petendo, es decir, el convenio puro y simple de perdón o remisión de deuda, es válido en derecho pretorio como modo general de extinguir las obligaciones, cualquiera que sea su origen, a diferencia de los contratos formales de revisión de derecho civil, que solo surgen efectos según la ley. Por esto, no puede cancelar civilmente más que las obligaciones estipulatorias. La compensación, o sea, el saldo recíproco, dos créditos contrarios a la análoga. Logra ya dentro de los ciertos límites el reconocimiento del derecho civil que la atribuye eficacemente en los procesos de buena fe. También tenemos el capítulo de mitio. El capítulo de mitio, aunque sea solo mínima, extingue las obligaciones civiles contractuales y más el pretor asegura la inocuidad de esta forma, concediendo a los acreedores y contra los grados medio y máximo crea una utilis actio. Saludos. Las obligaciones se extinguen por una serie de hechos que han sido reunidos bajo el título de modos de extinción de obligaciones. El vínculo de derecho entre el acreedor y el deudor no estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Existen dos tipos de modos de extinción de las obligaciones. Unas que operan de pleno derecho, ipso jure, y otras que solo producían sus efectos extintivos por la vía de la excepción. Una de estos tipos era el pago, que era el acto que producía al acreedor el beneficio que debía reportar de su acreencia. Era la finalidad propia de la obligación. En principio, cualquier persona podría realizar el pago en nombre del deudor, excepto en el caso en el que se haya pactado un acto personal entre el deudor y el acreedor. El pago tiene por efecto extinguir de pleno derecho la obligación. Ahora, ¿quién puede pagar? El principio básico en relación al pago decía que naturalmente legitimado para hacerlo es el deudor y sus herederos en proporción a sus cuotas en el haber hereditario. El deudor puede pagar personalmente o por medio de un mandatario, siempre que éste actúe a nombre del mandante. ¿Quién puede exigir y recibir el pago? El principio es que puede exigir y recibir el pago el acreedor y sus herederos proporcionalmente a sus cuotas como estén en la herencia, liberando de este modo al deudor. El acreedor puede recibir legítimamente el pago liberando al deudor, personalmente o a través de un mandatario. ¿Cómo se imputa el pago? Si el deudor tiene con el acreedor diversas obligaciones con prestaciones que recaían sobre objetos similares, una vez que se verifica un pago, se plantea la cuestión de determinar a cuál de todas las obligaciones debe imputarse el pago realizado. ¿Cómo se paga? En primer término, el pago de la obligación solo puede ser demandado por el acreedor desde el momento en que la obligación se vuelve exigible, es decir, desde que se cumplió el plazo fijado o pautado o se verificó la condición. En toda obligación, aun cuando no se hubiese fijado un plazo para verificar el pago, se entendía comprendido el que era necesario objetivamente para poder verificar su cumplimiento. ¿Dónde se debía pagar? Los principios que regían la determinación del lugar en el cual había de verificarse el pago eran los siguientes: el lugar donde había sido convenido por el acreedor y el deudor, si se había acordado y la obligación tenía por objeto una prestación de género, ella debía ejecutarse en el lugar del domicilio del deudor. Si se había acordado y la obligación era de especie o cuerpo cierto, el pago debía verificarse en el lugar en que la especie se encontraba, a menos que el deudor dolosamente lo hubiera cambiado de situación, en cuyo caso se debía pagar donde fuera demandado. Continuando con nuestras exposiciones, yo les vengo a hablar sobre las obligaciones nacidas de los cuasidelitos.
Las obligaciones nacidas de los pasidelitos conllevan como sanción multas que varían según el caso. Entre ellas tenemos la acción por cosas arrojadas o caídas. Cuando un líquido arrojado o un objeto sólido caído desde un edificio sobre la vía pública causaba algún daño, el habitante principal del edificio respondía por el doble valor del causo dañado. Mi punto trata acerca de incumplimiento de las obligaciones. Bien, en el derecho romano, cuando se trata de incumplimiento de las obligaciones, se refiere en especial a las circunstancias en las que el deudor no ha satisfecho al acreedor. Dicho de otra manera, en la pretensión obligatoria, es decir, cuando no ha pagado. Mientras tanto, podríamos decir que en la relación jurídica que existe por la obligación está dirigida a la satisfacción del sujeto. Si observamos también dentro de la antigua Roma, nos encontramos también que el incumplimiento de las obligaciones puede ser voluntario o involuntario. Es decir, que el deudor, con conocimientos de ello, no realiza la prestación debida. De alguna forma se puede decir que no se ha llevado por causas ajenas a la persona. Es decir, que el deudor, pues, aun cuando conoce las circunstancias de la situación, pues no hace una prestación con respecto a ello.